pasado, los vemos en esa animación que me parece fantástica. A lo mejor no es muy acertada introducirla tantas veces en el medio de la película, claro, pero la verdad es que está tan bien hecha, es un respiro, es un guiño entre moderno del cómic y tiene que ver con los papeles de la época, como se contaba en las noticias. Y luego lo que me ha sorprendido volverla a ver ahora la película es cómo se parecen algunas cosas de las que estamos sufriendo ahora. Por ejemplo, ¿cuál es el gran derrotado en las guerras? El primer derrotado, la verdad. Pasa igual aquí. La verdad es el primer derrotado en las guerras. O sea, llega una información a la capital del imperio de que se había tomado Sebastopol y no se había tomado Sebastopol. Había sido un desastre la brigada ligera, se habían muerto casi todos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la guerra es tremendamente injusta y que pierden los de siempre, pierden el pueblo necesitado y casi nunca soluciona, o pocas veces, algunas veces ha solucionado cosas, pero pocas veces soluciona lo que se quiere solucionar, sino que genera mucha más desgracia y mucha más miseria. Nos lo está diciendo también que la prensa no puede informar hay opacidad a la hora de la información de la guerra, incluso en un tiempo ahora tan de techo de cristal, también a veces las informaciones no son adecuadas. Es decir, que toma una vigencia y una actualidad esta película, que es una revisión histórica y es una mirada crítica, una forma de comportarse la aristocracia inglesa, a la época victoriana, el ejército, y también a la necesidad de mejorar las cosas, ¿no? El capitán Nolan es un hombre con voluntad de mejorar las cosas, las relaciones humanas. En el ejército pide que se traten de otra manera a la gente. Está cambiando algo, ¿no? Ya hay los primeros pacifistas. Vemos en las calles de Londres como algo insólito un grupo de pacifistas golpeados y casi mal vistos por la sociedad que les rodea. Me parece una película interesantísima. Yo, fíjate, tenía una imagen de ella de hace mucho tiempo, solamente me había quedado con la, para mí, hermosísima escenificación de la carga de la brigada ligera, y luego he visto cómo dentro tenía muchas muñecas rusas. Muy interesante, me parece. Y el mestizaje. Y el mestizaje. Exactamente, de la India. Exactamente. Claro. El odio a los que venían de colonias, ¿no? Uf, eso es tremendo. Claro. Señor Porto, Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Tennyson. ¿Le gusta a usted Tennyson? Pues sí, lo que pasa es que mentía, como todos los poetas épicos, mentía, ¿no? Recuerdo cuando vi La carga de la brigada ligera, la de nuestros tiempos, de Michael Curtiz con Errol Flynn, que no entendía absolutamente nada, pero me sonaba muy bien. Era un poema onomatopéyico. Galopaban los caballos, es decir, con palabras se reproducía el ruido de la carga de la brigada ligera, ¿no? Bueno, creo que es una película muy interesante. Creo que es una película contra la guerra, y yo diría que más que contra la guerra convencional, contra la guerra más canalla de todas. Sí puede haber categorías en las guerras, que es la guerra colonial. Es decir, a mí me da la sensación de que estos militares, que hoy ya no existen, hoy son distintos, son militares coloniales. Es una cosa verdaderamente, digamos, terrible, la cosificación del enemigo. Es decir, en el fondo no hay razones. Es decir, aquí lo que juega es pues, el prestigio, la presunción. Es decir, hoy es inaudito que haya un señor que se pague un regimiento con su peculio particular. Que diseñe los uniformes, que compre los caballos, que pague los sueldos durante un año. Como un equipo de fútbol. Sí, sí, claro. Es decir, hoy se invierte en otras cosas porque el equipo de fútbol, además, parece ser que puede llegar a ser negocio. Pero yo no me explico. Yo creo que, digamos, los beneficios eran la vanidad. Porque él iba al frente y no toleraba que un indio se le pusiera delante. Bueno, creo que es una película verdaderamente terrible. A mí me recuerda, aunque no tenga nada que ver, y digamos está vista desde el otro lado, A Guerra y Paz de Tolstoy, que probablemente sigue siendo la gran novela contra la guerra, ¿no? Me gusta mucho además que se llame Guerra y Paz, o que hayamos traducido Guerra y Paz, porque no se sabe si es guerra y paz o guerra y vida, porque en ruso paz y vida se dice con la misma palabra, mir, ¿no? Supongo que como antónimo le queda mejor guerra y paz, ¿no? Entonces, bueno, ya a mí eso ya me parece, digamos, un manifiesto. Es contra la guerra, ¿no? Es contra la guerra porque, bueno, lo apuntaba antes José Luis, resulta que aquí hay unos generales que han pasado a la historia no de la milicia o de la guerra o de la estrategia, sino de la moda. Es decir, Lord Cardigan pues da nombre a un jersey de punto
con botones, ¿no? Y Lord Raglan, a la manga Raglan, es decir, la que empieza no en el hombro, sino en el cuello, para hombres y para mujeres. Claro, le faltaba un brazo, ten en cuenta que él se inventó. Exactamente, le faltaba un brazo, ¿no? Entonces dices tú, estos no están en la historia de la estrategia, estos están en la historia de la moda, pero ¿a dónde vamos, no? Es decir, y cómo en el fondo estamos jugando con vidas humanas. Con vidas humanas, a mí es lo que me parece una secuencia memorable, esa especie de banderín de enganche ambulante por los barrios populares, ¿no? Esos barrios populares de la capital del imperio más grande jamás conocido, después del español, por cierto. Que es una miseria, ¿no? Decía George Bernard Shaw, cantaba a Jack el Destripador como un humanista que gracias a los 6 asesinatos de 6 prostitutas en Whitechapel en el otoño de 1888 enseñó al mundo cómo vivían los súbditos del imperio, como las bestias. Whitechapel era una cosa verdaderamente espantosa, era la otra cara del esplendor victoriano, ¿no? Bueno, creo que España, que es un país sabio, es un país sabio porque ha sufrido mucho. Creo que gracias a esta historia tiene uno de los refranes más canallas que yo conozco, ¿no? Que es la definición de prosperidad. Agua y sol y guerra en Sebastopol. Muy bien, muchas gracias. Ese era el refrán. Pues vamos a ver la última carga. Yo creo que aquí cambiaron el título no por ningún problema, sino que como ya existía la carga de la Brigada Ligera, dijeron, bueno, que no crean que es la misma película que se está reponiendo, porque en esa época además se vivía un fulgor de reposiciones. Cada año se estrenaban 40, incluso a veces hasta 60 y 70 títulos. Y esta es la historia de que se llame La Última Carga, cuando el título de verdad, y era el título que quería Richardson, que era el gran significado, la carga de la Brigada Ligera. Es una película donde vamos a ver el comedor de oficiales del ejército, donde se ven las cuadras, donde se ve la disciplina feroz que todavía está heredada de la de los barcos, los latigazos, no 10 ni 15, sino 30. Una película desmitificadora, porque era la época, además, donde el tipo de cine social avanzaba en esa cualidad, más que calidad todavía, en esa cualidad es lo que tenían las películas. No era la única película que se hacía en este aspecto, porque los ingleses han sido muy aficionados incluso a las películas épicas, con desastres o no. Es la época que más o menos sale Zulu, que es otra película donde un destacamento se enfrenta a los zulúes y los mitifica mucho más que a los pobres soldados que están allí, soldados de cuota que están en África tratando de pelear en aquel ambiente. Creo que es una película estupenda y sobre todo lo que les digo, que no dejen de ver, luego si quieren cambian, se van a otra cadena, hacen lo que quieran, son los títulos de la película. Los títulos de crédito de esta película son en sí mismos maravillosos. Yo creo que realmente todos los dibujos son una obra maestra. Del pop, pocas veces, mucho más que El submarino amarillo. Esto fue una verdadera sorpresa. La película está hecha en Panavision, en pantalla grande. Cuando se estrenó en los cines, aquellos dibujos eran realmente fantásticos, era una verdadera maravilla. Y que iban muy bien, sobre todo porque era un reflejo de esa época, de las caricaturas que salían en los periódicos de entonces, de los editoriales como iban ilustrados, y creo, en fin, que es una película que vista ahora tiene, como dirían los comunicólogos, tienen una lectura diferente. De ella trataremos de hablar luego. Con todos ustedes, La Última Carga de Tony Richardson. Aquí estamos, de vuelta de Balaclava, de Crimea. La película no es ni más ni menos que del año 68, un año, vamos, el año de esa época. Entonces, ha habido varias películas que hemos puesto de ese año, no vamos a repetirlo todo, ¿no? Pero que es un año realmente especial, bueno, ya saben ustedes, sobre todo por lo acaecido en mayo en París. Por otro lado, pues vamos a decir nada más que se estrena con muchísimo éxito, hablando de cine, la película de West Side Story, y que muere Giovanni Guarecci, que es un creador de personajes para mí entrañables en una Italia de la posguerra, don Camillo Pepone, que tenía mucho que ver, no sé bien por qué, pero tenía que ver con nosotros, todo aquello. Ese pueblo, hemos ido algunas veces a algún pueblo de esos en España y nos recordaba aquel. Así que, como digo, de este año hemos hablado suficientemente con otras películas y vamos a charlar de La Última Carga. A mí lo primero que se me ocurre siempre que veo, les comentaba yo viendo la película a mi amigo Juan Antonio Porto, es que
Trevor Howard es el Fernando Fernán Gómez de los ingleses, porque Sí. es muy parecido. Es muy ¿verdad? parecido, muy Y su parecido. forma de interpretar Pelirrojo, también. Sí, sí, pero con- más allá del pelo, de todo sí. esto. Pero tiene una manera de interpretar y una mirada y los ojos que tiene mucho que ver. Y o sea. la secuencia de la cama, que es, digamos, la que apunta a comedia. Sí, apunta un poco a Tom Jones. Quítame el corsé, eso dices, lo hubiera hecho Fernando. Incluso ese tono severo que tiene esa voz Sí, sí. rotunda y que a la vez puede ser cómico, ¿no? Que tiene Fernán Gómez, ¿no? De ser capaz de hacerte sonreír y ponerse muy serio, ¿no? Y severo, sí, la verdad que